Estoy muy agradecida. Buenos días. Buenos días. Agradezco que estemos aquí en esta reunión. Somos un equipo el equipo 3 de la materia de responsabilidad social y creación de valor de la Universidad de Monterrey. Y agradezco también al equipo de Christus Muguerza que nos está concediendo esta entrevista. No sé si cada uno de nosotros como equipo nos presentemos rápidamente. Yo me llamo Silvia Canto. Claudia Rodríguez. Mi nombre es Luis Aarón Barrán. Buenos días. Héctor Hinojosa. Buenos días. Laura Utrique. Buen día. También se encuentra con nosotros Joaquín Reynoso, y también Carminia Robles. Y bueno, pues... ¿Qué tal? Buenos días. Ahora sí que sin más preámbulo, me gustaría que nuestros amigos de Christus Muguerza se puedan presentar y también una vez que se presenten, pues que nos puedan compartir qué es este proceso de Conecta Salud y Unidosis y qué representa esto para Christus Muguerza. Bueno, mucho gusto a todos. Gracias por presentarse. Mi nombre es Claudia Krowicki, soy gerente de transformación digital en Christus Muguerza y pues tengo 10 años en la empresa. Igual ahora dejo que se presente mi compañero Carlos y entonces ya nos metemos en tema para platicar del proyecto Conecta Salud. Adelante, Carlos. Claro, muy buenos días. Yo soy Carlos Alatorre Salazar, gerente de responsabilidad social de Christus Muguerza. Tengo 6 años en la empresa y pues muy contento de compartir esta mañana con todos ustedes. Pues muchas gracias. Y ahora sí nos metemos en tema. ¿Qué es esto de Conecta Salud? Yo les decía que soy gerente de transformación digital, ese es mi puesto en Christus Muguerza, pero también dentro del proyecto Conecta Salud, que es el proyecto de transformación digital más grande, y ahora les menciono qué significa grande, y también más ambicioso que ha tenido Christus Muguerza en su historia. Mi puesto también en ese proyecto es el mismo, gerente de transformación digital. En ese proyecto somos 3 gerentes, es un proyecto muy grande, básicamente una participación de 150 personas. No todas de Christus, tenemos varios socios comerciales participando con nosotros, y decía que es el proyecto más grande que ha tenido Christus desde el punto de vista de la inversión requerida, desde el punto de vista del tiempo necesario para la implementación. Tenemos que pensar que Christus es un sistema de salud que tiene 11 hospitales, además de otras áreas, pero en este caso el proyecto Conecta Salud se enfoca a hospitales y que abarca prácticamente el proceso de punta a punta en la atención de un paciente. Esto es desde que hay, no sé, una preventa, vamos a poner como ejemplo una futura mamá compra su paquete de maternidad en una expo maternidad, a eso le llamamos preventa. Luego se interna, nace su bebé, ahí pasan varios días y corren muchos procesos mientras está internada, hasta que sale dada de alta con su bebito en brazos y con su factura. Todo ese proceso, incluso el tema de los guardias de seguridad cuando va un familiar a visitar a la paciente o al paciente, también está automatizado, también fue digitalizado con este proyecto Conecta Salud. El proyecto, les decía, tenemos 11 hospitales. Cuando empezó el proyecto teníamos 8, fuimos creciendo en este periodo. Arrancó hace 4 años. Fue implementado en el primer hospital Saltillo hace 2 años, bueno, hace 1 año y medio. Y luego, desgraciadamente, llega la pandemia, COVID, que todos tenemos muy presentes y todavía estamos viviendo, y eso hizo que las grandes inversiones se detuvieran. Como les decía, Conecta Salud es de los proyectos más grandes, entonces obviamente es una de las grandes inversiones, y el proyecto se detuvo. Ahora apenas estamos por reactivarlo
y continuar el despliegue en el resto de los hospitales. Pero, y acá me encantaría hacer un paréntesis, porque este tema de la transformación digital no se detuvo con ese hecho de parar los grandes proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que de repente nuestro cliente y nuestro paciente se volvieron digitales, porque de repente no podíamos salir de casa y sin embargo teníamos que seguir haciendo nuestras vidas, también nos enfermábamos, teníamos que hacer consultas. Entonces esta realidad nos vio obligados a seguir avanzando en temas que a lo mejor no llamamos de transformación digital, y ahora les digo por qué, pero sí de digitalización. ¿Sí? Eso quiere decir, no necesito una gran inversión, no voy a transformar mis procesos, porque transformación digital tiene que ver con eso. Transformo mi proceso, no necesariamente es la implementación de un sistema. Evidentemente, sí, las herramientas digitales aportan en esa automatización, pero lo que marca la diferencia entre un proceso normal de digitalización y uno de transformación digital es precisamente que el proceso, las personas se ven transformadas. Entonces, Conecta Salud es lo que hacía. ¿Nos detuvimos? No, porque mientras hacíamos Conecta Salud nos dimos cuenta que teníamos todavía muchas personas que ni siquiera tenían nociones de computación básica. Yo les decía que dentro del proceso, incluso los guardias de seguridad, cuando llega una persona a visitar un paciente que está hospitalizado, entran a una computadora o a una tablet, lo registran y le dan una etiqueta con un código para tenerlo siempre identificado mientras esté dentro del hospital, o incluso el área de intendencia, cuando un paciente es dado de alta, ellos van y limpian la habitación y la revisan, que no tenga ningún tema de mantenimiento, que no tenga que estar aislada. Bueno, cuando está lista, ahora también la jefa de intendencia, a través de una tablet, marca un checklist y eso le llega al área de admisión para saber si la habitación ya está disponible y puede ser asignada a otro paciente. Entonces, esos son puestos que históricamente no han necesitado el uso de herramientas digitales o equipos, como ser intendencia, como ser seguridad. Ahora sí. Entonces, ese es un gran aprendizaje para nosotros y que nos lleva a pensar en que ahora cada nuevo ingreso necesita traer competencias digitales, sin importar el puesto. Y por la misma razón, entonces, cuando digo que se detienen a raíz de la pandemia los grandes proyectos de inversión, no se detienen los temas de digitalización, que son la base para luego continuar con la transformación digital. ¿Y a qué me refiero? Pues básicamente cuando empieza el COVID, muchos pacientes no COVID necesitaban seguir consultando con sus médicos o con ciertas especialidades o por el mismo COVID. Pues no sé si estoy infectado o no, pero tengo algunos síntomas. Quiero consultar con un médico, pero me da miedo ir a un hospital o lo más recomendable es no salir de mi casa. Bueno, entonces nosotros hasta ese momento no hablábamos todavía aquí de telemedicina. A raíz de COVID sale una herramienta que se llama COVIDmed, que de hecho la desplegamos en 4 semanas. Nos apoyaron socios comerciales, nos apoyó Neoris y Microsoft de manera gratuita y la herramienta salió rapidísimo y pudimos comenzar a dar ese servicio a través de videoconferencias que, digamos, en esa instancia todavía no podría llamársele telemedicina porque le faltan varios complementos que ahora sí estamos trabajando ya de manera más formal como proyecto, pero la pandemia nos obligó a hacer. También implementamos algunos bots y chatbots para agendamiento de citas, para registrar las necesidades o incluso compras de exámenes de PCR o pruebas de antígenos. A todo eso nos fue orillando la pandemia. Entonces, seguimos trabajando en temas de digitalización. No necesariamente es transformación digital, pero nos lleva en vías de. Entonces, menciono esto, digamos que este es un brevario cultural, paréntesis grande, solo para mencionar que nuestro proyecto está detenido, ahora se vuelve a reactivar, ahora que, digamos, ya esta es nuestra nueva realidad, con esta tenemos que convivir y ya podemos hacer planes, al menos en el mediano plazo. Entonces esto ya se reactiva y vamos a continuar el despliegue en hospitales. Y Conecta Salud básicamente es esa digitalización de punta a punta de los procesos hospitalarios. Yo diría que son 3, o Silvia mencionaba unidos y son 4 grandes proyectos en uno.
La primera parte tiene que ver con la renovación tecnológica de nuestro sistema de administración hospitalaria, como concepto se llama HIS, y los hospitales tienen un sistema que está muy viejito, está obsoleto y lo estamos renovando por este otro. El producto se llama TASI, es de Philips. Por otro lado, la implementación desde cero del expediente clínico electrónico. Hasta el momento en nuestros hospitales el expediente es en papel. Bueno, en Saltillo ya no. Pero entonces estamos con la renovación tecnológica de la parte administrativa hospitalaria, con la implementación en electrónico del expediente clínico, y a su vez, como pertenecemos a Christus Health, somos una empresa subsidiaria de Christus, también por un tema de rendición de cuentas y pensando en crear un centro de servicios compartidos para Latinoamérica, acá entra un tema un poquito más complejo. Tiene que ver con rendición de cuentas, pero desde el punto de vista de sistemas, no quiero caer en tecnicismos, pero básicamente hay un concepto que es ERP, básicamente es el sistema administrativo, pero corporativo, no necesariamente del hospital, y el nuestro es Oracle. En Christus Health es SAP. Oracle y SAP son competencia entre ellos. Entonces, pedirnos que toda la parte de ciclo de ingresos, que es caja, facturación y precios, se implementa en SAP cuando nuestro Oracle, nuestro ERP es Oracle, es un reto muy grande para nosotros. Entonces, Conecta Salud también incluye esa parte. Y al mismo tiempo, cuando nosotros decidimos implementar la herramienta TASI de Philips, vimos que ya traía mejores prácticas o buenas prácticas de la industria de la salud implementadas en el sistema, que nosotros ni en Christus ni a nivel país todavía teníamos, como ser el tema de unidosis. Básicamente, unidosis es el suministro de manera unitaria, o sea, una dosis única de medicamentos. Nosotros sabemos que los medicamentos hoy vienen en una caja, traen estoy hablando acá de los que vienen en tabletas. Un blister, y el blister trae, no sé, 8, 20 tabletas, dependiendo de la marca y la presentación. Pero si a mí el médico me prescribe, no sé, 800 miligramos de ibuprofeno cada 24 horas por 3 días, bueno, voy a necesitar 3 dosis. ¿Qué sucedía hasta el momento? Que nosotros no podíamos vender 3 dosis, teníamos que vender la caja. Entonces, si el paciente está internado, le cobro la caja completa y cuando se va a su casa, le doy una bolsita con lo que resta de lo que no consumió. El unidosis, a lo que nos ayuda es precisamente a que se le suministra al paciente estrictamente lo que el médico le prescribió. Si fueron 3 dosis de ibuprofeno cada 24 horas, se le van a dar nada más esas 3 tabletas y no se le van a dar a él. La enfermera se las va a suministrar, ¿sí? Entonces, en eso nos ayuda unidosis, y aquí me voy a meter también con temas de seguridad del paciente, que es en lo que más nos ayuda unidosis, y la automatización o la informatización del proceso. Acá es donde se mezclan Conecta Salud y unidosis, básicamente, porque decíamos, unidosis es la dispensación unitaria de medicamento. Hasta ahí estamos muy bien. Pero la parte donde se integra con Conecta Salud es que es básicamente toda la cadena de suministros, en toda la trazabilidad del medicamento desde que lo compramos en nuestra cadena de suministros hasta que va y se almacena en alguno de los almacenes, valga la redundancia, y luego un médico lo prescribe, es administrado al paciente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el proceso de unidosis básicamente implica que cada dosis unitaria tiene que tener, como si viniera en un paquete en la presentación primaria normal de la farmacéutica, su información de lote, caducidad, todo eso sigue igual, aunque sea una sola pastillita. Pero a la hora que el médico prescribe un medicamento, lo que se hace a través del sistema es que llega a farmacia, al almacén de farmacia, se prepara el medicamento
y el medicamento ya sale, además de la información básica que les mencionaba recién, con el código que identifica al paciente. El paciente cuando está hospitalizado tiene un brazalete con un código que se escanea. Y ese medicamento cuando sale de farmacia, ya sale también con el código del paciente. Entonces, la enfermera, cuando va a administrar ese medicamento al paciente, escanea el brazalete, escanea el medicamento y el sistema le dice, sí, se lo puedes dar. Entonces, no es que si a mí me prescriben ibuprofeno 800 miligramos y a Carlos también, la enfermera hasta el momento tenía ibuprofeno y una pastilla, una tableta de 800 miligramos, me la daba a mí o se la daba a Carlos. Ahora no. Esa tableta es mía y no se la puede dar a nadie más. Entonces ahí tenemos el tema de trazabilidad del medicamento de punta a punta. Entonces, creo que me extendí mucho en la explicación, pero básicamente esos son Conecta Salud y Unidosis. No, Claudia, wow. Pues la verdad es que muchas felicidades, Claudia y Carlos, en serio. Qué excelente proyecto y creo que lo explicaste muy bien, Claudia. Fíjate, a mí una de las preguntas que nos gustaría para hablar sobre el tema, primero del propósito, que ya lo mencionaste muy bien, pero a mí me gustaría saber si este tema de la pandemia y del COVID vino a acelerar ese motivo y ese propósito de implementar Conecta Salud al sistema Christus, o si era algo que ustedes ya tenían pensado desde antes de que viniera la pandemia en marzo del 2020, ¿no? Que fue cuando nos pegó aquí en México. Y también que nos puedas platicar un poquito, ahorita mencionaste que hay 150 personas y que tienen socios también que están involucrados. ¿Cómo han jugado estos socios, estas organizaciones en el proceso de implementación, ¿no? ¿Cómo se han apoyado? Y bueno, igual también aprovechar, ahorita ya estabas hablando también del tema del impacto. A lo mejor ahorita lo podemos ir desglosando por partes, pero bueno, el impacto que tuvo hacia la empresa, a la sociedad, creo que ustedes ya lo van a poder, ya tienen tiempo con este programa y ya pueden ir midiendo ese impacto que ha tenido el proyecto. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito, no sé si tú, Claudia o Carlos, por favor? Sí, igual ahora mencionaste varias cosas. Si me olvido de alguna, tú nada más me interrumpes y me regresas. Y si hablo mucho también me regresas. Adelante. Pero creo que la primera pregunta que hiciste tiene que ver con si la pandemia nos orilló a hacer esto o lo traíamos de antes. En realidad lo traíamos de antes. Como transformación digital sí es una de las premisas, incluso consideramos que ya es característica diferenciadora de Christus Muguerza, esa innovación digital. Entonces sí lo traíamos de antes. ¿Qué pasó con la pandemia? Prácticamente nos hizo cambiar prioridades. Les decía hace un ratito que Conecta Salud se detuvo por toda la incertidumbre, sobre todo económica y también social, que estaba sucediendo a raíz de la pandemia, pero no la transformación digital. Eso continuó. ¿Por qué? Porque creo que Conecta Salud sí llegó a sembrar esa semilla de transformación digital en las personas. De hecho, está padrísimo. Bueno, a mí me gusta mucho por ejemplo, lo que escucho o cuando escucho hablar a nuestro director médico. Si ustedes lo escucharon hace 4 o 5 años, él no sabía nada de tecnología y tampoco era tan pro tecnología. Lo escuchan hablar ahora y es casi una persona de sistemas. Realmente puede tomar nuestras posiciones tranquilamente y defiende la tecnología y todo el valor que le ha aportado. Incluso el área de enfermería bueno, hay otro proyecto que también surgió a raíz de la pandemia que tiene que ver con la implementación de machine learning, temas de inteligencia artificial para apoyar a las enfermeras o al equipo de enfermería en la detección de riesgo obstétrico. ¿Sí? Entonces ellas con una tablet llenan un checklist en base a la paciente que tienen frente a ellas y el algoritmo les ayuda a detectar riesgo obstétrico. Entonces también ese proyecto, por ejemplo, no lo presenta TI, lo presenta, o sea, cuando van a presentarlo a algún foro, lo presenta el equipo de enfermería y hablan con total naturalidad. Es decir, nuestro lenguaje cambió como organización. Entonces, pues realmente la pandemia no nos orilló o no nos llevó a hacer esto, ya lo traíamos, pero la pandemia sí nos ayudó a afianzarlo, creo yo.
Y no me acuerdo el resto de preguntas que hiciste, perdóname. El tema de las organizaciones que juegan con ustedes para poder haber implementado esto. Y a lo mejor vale la pena también aquí aprovechar y a ver que se nos pueden contar alguna anécdota en la implementación, porque me imagino que ha de haber sido la implementación de un programa tan amplio y tan vasto. Pues me imagino que anécdotas deben de tener muchísimas. ¿Nos podrán platicar alguna? Y muchas, de risas y llantos y todo. Pero bueno, de los socios comerciales o de las personas y empresas que participaron con nosotros, si les decía al principio que el equipo es muy grande, ahora ya se empieza a reducir porque lo que sigue, digamos, la implementación inicial, que era donde nosotros estábamos repensando nuestros procesos futuros para todo el sistema de salud, ya está. Entonces, digamos, ya lo tenemos implementado en un hospital, pero no en base a las reglas de ese hospital, sino a las reglas de todo el sistema de salud. Entonces, eso es lo que lo hizo más complejo y lo que nos hizo tardarnos más en ese primer hospital. Pero a partir de ahí lo que sigue son despliegues. El sistema ya está, lo tenemos, suena muy fácil, no es tan sencillo como lo estoy diciendo. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en el resto de los hospitales. Entonces el equipo ahora va a tender a reducirse y los socios comerciales también, incluso algunos aprendizajes como creación de prácticas. Pero ahora regreso sobre eso. Que los socios son, en primera instancia nos apoyó Deloitte como selección de las herramientas, hacer todo el proceso del concurso con los fabricantes de software, y también nos apoyó en la implementación con el área de la PMO, la gestión del proyecto. Nos apoyó Accenture para gestión del cambio, nos apoyó otra empresa que se llama GA para la definición de procesos. Hubo una empresa más pequeñita, en este momento no recuerdo el nombre, que nos apoyó con la gestión de contratos con todos los socios. Obviamente Philips como fabricante de uno de los productos que íbamos a implementar, y también consultores propios de Philips para apoyarnos en la implementación. Neoris en la implementación de SAP, Softec para la práctica de testing, de pruebas del sistema, y espero que no se me esté yendo ninguno. Pero si se fijan, son muchas empresas sumados a nosotros, que también éramos muchos. El reto de administrar ese proyecto está bien grande, sobre todo por un tema cultural. Evidentemente los socios tienen un contrato con nosotros y cada uno tiene que cumplirlo, y a veces hay diferencias entre ellos o con nosotros mismos porque están al borde de no cumplir por alguna cosa o por algún cambio que nosotros solicitemos. Y por otro lado, el equipo Christus, que tiene una cultura muy padre, pero que no la tienen todos los demás. Entonces, fue un reto bastante importante. Y les decía que el equipo se empieza a achicar, y no. O sea, se empieza a achicar desde el punto de vista de los consultores externos. Los necesitábamos sí o sí, porque un proyecto como este no se había hecho nunca en México. De hecho, sí había habido intentos de implementar un expediente clínico electrónico, y sí se había implementado en algunas áreas de ciertos hospitales, pero nunca el proceso completo de punta a punta. Entonces, nosotros no teníamos la experiencia de haberlo hecho, ni siquiera nuestros socios comerciales. Entonces, claro que los necesitábamos, y también necesitábamos todas esas prácticas que yo les decía, gestión del cambio, todo el proceso de pruebas. Mientras ejecutábamos el proceso, también nos dimos cuenta que se requería un área de gobierno de datos, la propia área de procesos. Nosotros hasta el momento en Christus Muguerza, esas áreas no las teníamos, y voy a llamarlas más que área, prácticas, ¿sí? Nosotros pensábamos que, bueno, contrato una empresa, me ayuda a definir los procesos y listo, ya me queda el documento. Y es correcto, me queda el documento, pero el proceso es vivo. Entonces, tener un documento archivado, en realidad, cuando van a cambiar normas, cuando la pandemia me obliga a cambiar mi forma de trabajo sobre la marcha, no me sirve porque mi proceso quedó desactualizado. Entonces, nos dimos cuenta que necesitábamos un área de procesos. Nos dimos cuenta que debido a los temas que decía de la cultura Christus está muy padre, pero es muy especial y tienes que vivirla, tienes que ser parte de. Entonces, apoyar en gestión del cambio a personas que tienen una cultura de trabajo que tú no conoces
se volvió demasiado difícil para nuestro socio comercial. Entonces nos dimos cuenta que la gestión del cambio se tiene que hacer desde adentro y se crea un área de gestión de cambio dentro de Christus Muguerza también a raíz de este proyecto. Lo mismo, se crea un área de gestión de procesos y pruebas en sistemas tampoco teníamos, también se crea a raíz de aquí. Entonces, ahí es donde empiezo a decir, bueno, más allá del sistema, el sistema lo compras y lo pones y la gente lo usa o no lo usa, qué triste si no lo usa, pero pues no deja de ser un sistema que tienes implementado. La transformación tiene que ver con eso, cómo logras la adopción, cómo logras que la gente se convenza de usarlo y cómo logras darte cuenta que las prácticas que tenías no eran suficientes. Entonces, así fuimos interactuando con todos los actores, por eso digo, se reduce el equipo, a lo mejor se reduce el equipo externo, pero el equipo interno creció, ¿sí? Porque creamos más áreas. Y de esa manera interactuamos con los socios comerciales. Anécdotas también me preguntabas. Uy, sí hay muchas, y de verdad, algunas muy padres, otras que ahora nos reímos, pero en su momento lloramos, creo. Pero básicamente, no sé, les decía al principio que en este proyecto había 3 gerentes, debido a lo grande del proyecto. Uno es una persona totalmente clínica, es un médico, y esto lo hicimos así también porque consideramos que los proyectos que tienen que ver con transformación digital no son proyectos tecnológicos. Sí tienen una base tecnológica, sí tienen la herramienta, pero son proyectos del negocio que afectan a las personas. Entonces, si voy a afectar a un médico, el que tiene que ir a contárselo es otro médico. Por eso el gerente de proyecto es un médico, que es el doctor Nakud. Y luego tenía sus contrapartes, o tiene sus contrapartes, que somos 2. Una compañera mía, Luz del Carmen, que ve el tema de la solución tecnológica, básicamente las herramientas que se van a desplegar, y por otro lado estoy yo, que es gerente de transformación digital, que es la parte que complementa a la tecnología para que se adopte esa transformación digital. Y es todo lo que acabo de mencionar, que tiene que ver con procesos, con gestión de cambio, con gobierno de datos, con pruebas y con la gestión propia del proyecto. Toda esa parte la veo yo. Entonces, en cada año, y debido a que el equipo es muy grande y que de repente van cambiando los actores, organizamos un team building. Hubo uno, no me acuerdo si fue hace 2 o 3 años, lo llamamos Conectando Puentes. Y empezando el evento, si había como un escenario de 1 metro de alto, el doctor Nakud, que es el gerente médico, el gerente clínico del proyecto, estaba hablando, dando un mensaje a todos los chavos y de repente desapareció. Y aquí lo que pasó es el caso, tuvimos nuestro Juanga, ustedes seguramente saben que Juanga se cayó hacia adelante, bueno, él se desapareció en la parte de atrás del escenario, de repente dio un paso hacia atrás y desapareció, se cayó. Y ahí no le pasó nada, gracias a Dios, pero pues ahí tenemos nuestra anécdota de nuestro propio Juanga, que fue el doctor Nakud. Recuerdo también en la etapa de implementación, ya cuando salimos en vivo en Saltillo, la verdad el equipo estaba muy cansado. Dar soporte o esa asesoría que al principio nos comprometimos a dar por 2 meses, 24 horas al día, los 7 días de la semana, aún y que trajimos más manos, no nos dábamos abasto, el equipo estaba muy cansado. Y el doctor Horacio, que es nuestro director general, un día se acercó con nosotros y nos dijo, ¿saben qué? Yo sé que esto está siendo muy duro, muy pesado para ustedes y que no están yendo a sus casas, porque la mayoría de nosotros somos de Saltillo, de Monterrey, pero estábamos en Saltillo. Entonces, ¿saben qué? Ya tienen pagado el hotel, tráiganse a sus familias. Y entonces veías de repente pues, esposos, esposas o niños en la alberca del hotel y tú dices, bueno, terminé mi turno y ahí están ellos. Entonces eso estuvo muy padre, también es un bonito recuerdo dentro de lo pesado que fue. Ese apoyo también es una anécdota bonita. Y bueno, por ahora son las que tengo más presentes. No, pues qué bonito y qué padre el escuchar que
ya ahora sí que la meta está cruzada y que ya lo han implementado pues en 8 hospitales. Entonces me imagino que el camino fue largo, pero el éxito y el verlo ya implementado les debe de causar a ustedes pues un nivel de satisfacción enorme. Así que enhorabuena y muchas gracias por compartirnos esto, ¿no? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Joaquín Reynoso, nada más una pequeña opinión y en cierta forma una pregunta. En cuestión de responsabilidad social empresarial, veo que esta transformación digital impacta positivamente en lo que es salud y bienestar, en la industria, innovación, en la renovación de la infraestructura y particularmente en educación en calidad. Creo que esta situación de digitalización que parte en Muguerza de Saltillo, creo que cubre perfectamente lo que para nosotros como hospital o como médicos nos orienta a cubrir con las metas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, en las cuales la seguridad del paciente es primordial, y lo que gira en cuestiones de registro, etcétera, etcétera, ¿no? Relacionadas con las metas internacionales. ¿Cuáles serían los retos? Bueno, son dos preguntas. Una, ¿por qué esta situación de digitalización se escogió en el Muguerza de Saltillo y no en un hospital de Monterrey? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta esta situación de digitalización pues más próximos? Ok. ¿Por qué se eligió Saltillo? Básicamente creo que tiene que ver con el riesgo. Les decía hace un ratito que es un proyecto que con el alcance que lo implementamos nosotros no se había hecho nunca en ninguna institución en México. Y para nosotros Saltillo es uno de los hospitales que había sido caso de éxito en proyectos previos de implementación de sistemas y que además tenía números muy buenos y gente muy abierta, o sea, el equipo de trabajo muy abierto a las nuevas tecnologías. Digamos que dentro del riesgo de no haberlo hecho nunca, consideramos que Saltillo tenía una dimensiones, digamos, un tamaño lo suficientemente representativo, un tamaño mediano en relación al resto de los hospitales nuestros, muy buenos números, con lo cual podría afrontar el riesgo de si el proyecto no saliera bien, porque nosotros evidentemente siempre pensamos que iba a salir bien, pero no se había hecho nunca. Sí estaba el riesgo de que no funcionara, y si eso lo poníamos o lo sumábamos a que los números del hospital no eran buenos, pues tal vez lo quebrábamos. Y por otro lado, y a lo mejor ya me estoy metiendo un poquito en la segunda pregunta, uno de los grandes retos en cualquier proyecto de transformación digital tiene que ver con la resistencia al cambio de las personas. Entonces, el equipo de Saltillo realmente había demostrado ser uno de los más abiertos y con esa apertura o receptivos a las nuevas tecnologías. Entonces, ellos mismos nos iban a ayudar a, esta palabra no le gusta a mi director general, pero bueno, a evangelizar al resto de los hospitales posteriormente. Entonces, por eso fue Saltillo. ¿Me ayuda Joaquín con la segunda pregunta? Nuevamente, por favor. De hecho, creo que sí están respondidas más o menos las dos preguntas. Y bueno, hablando de esa situación que usted menciona como evangelización, o hacer creer que eso es benéfico para todos, ¿cuál sería su recomendación? O sea, usted viendo la transformación digital es necesaria y a eso vamos caminando, pero ¿cuál sería su mejor recomendación cuando hay aparentemente resistencia a ese cambio? ¿No están los más jóvenes aptos para este cambio? ¿Creerá que es generacional o cómo lo tiene usted ubicado en Saltillo? Porque creería que el más joven es más receptivo a la digitalización y a lo mejor los que estamos más grandecitos pues no tanto. Pero ¿cuál sería su mejor recomendación para ver esto ya como realmente como una necesidad y ya no como una afronta o no llevar a cabo esto
por creer que no sirve. Sí, bueno, de hecho ya es una necesidad. A lo mejor en el momento que empezamos era un deseo de nuestra parte como organización de destacarnos en temas de transformación digital. En este momento la pandemia nos demuestra que ya es una necesidad, ya no es opcional. El tema que mencionas de la edad, me sonrío. Creo que sí, algo de razón tienes, pero ya se volvió más un paradigma realmente, y también la pandemia nos demostró que todos podemos entrarle a esto. A lo mejor hay un poquito más de resistencia de la gente más grande, puede ser, pero tenemos, y lo guardamos como evidencia, ¿sí? Algunas fotos muy bonitas de médicos grandes, de médicos mayores en Saltillo, usando el expediente electrónico, y realmente creo que esa no es la principal limitante. O sea, sí es un factor a considerar, pero, por ejemplo, en nuestro caso, y en general en México, el médico no es empleado, no es colaborador en relación de dependencia directa con el hospital. Entonces, el médico se considera un cliente. Entonces, tú a un empleado, por ejemplo, el equipo de enfermería, lo puedes obligar a usar el sistema nuevo simplemente porque lo compré, lo puse y eres mi empleado y te doy órdenes y te obligo a que lo uses. Esa no es la forma correcta. Pero en última instancia podrías hacerlo. Con el médico no. El médico, si no le gusta lo que estás poniendo, simplemente se va y va a atender en el hospital de enfrente y se lleva a sus pacientes para allá. Entonces, el reto principal tiene que ver con eso. No es nada más el evangelizar para convencer a la gente de que hay que hacerlo, sino convencer a la gente, de que la gente esté convencida de que realmente le sirve, de que realmente es más útil, de que realmente funciona y que lo viva por sí mismo, no porque alguien se lo cuenta. Entonces el reto está ahí y básicamente demostrar que a lo mejor al principio me cuesta más aprender a usar el sistema, puede ser, pero al mismo tiempo el sistema me va a dejar la oportunidad y me va a dar tiempo de no tener que estar sentado todo el día en una computadora y dedicárselo a mi paciente, que a fin de cuentas ese es el objetivo principal de una atención cálida, de dar un mejor servicio en nuestros hospitales. Entonces, sí tiene un poco que verlo, sí hay que considerar lo que tú mencionas del factor edad, pero principalmente la relación directa que tenemos con cada persona. No sé si te contesté, Joaquín, con esto. Sí, muchas gracias. Claudia, hay una pregunta. Bueno, has hablado un poco de impactos y lo positivo que ha sido tanto para Christus, para tus pacientes que están mejor cuidados y protegidos con todo el tracking que le dan a los medicamentos y así. También entiendo que hay impactos que son positivos para el medio ambiente en el que vivimos. Si pudieras compartirnos un poquito acerca de números que ha traído la implementación de todas estas innovaciones dentro de Christus Muguerza hacia Christus y hacia nuestro ambiente, ¿verdad? No sé si pudieras compartirnos algo de información ahí. Sí, lo que te puedo decir no es información oficial, porque sabes que pasa algo bastante curioso con este proyecto. Cuando se empieza a hablar en Christus de transformación digital, o sea, al principio de los tiempos, algo que la gente relacionaba era, bueno, los proyectos paperless. O sea, vamos a dejar de usar papel. Entonces, sí, obviamente ahí sí hay un impacto y es muy, muy importante. Les decía que el expediente era en papel, ahora es digital. Ojo, no es 100% digital porque la legislación normativa mexicana no nos lo permite. O sea, hay ciertos consentimientos informados que todavía deben ser en papel y se deben archivar, pero las áreas de archivo clínico, pues la tendencia es que empiecen a achicarse, los espacios físicos me refiero. Ahora todavía no, porque los expedientes se tienen que guardar por cierta cantidad de años. Y por otro lado, yo calculo ya para tratar de darte números, pero ojo, no es número oficial y ahora regreso sobre eso, que redujimos el uso de papel en un 90 a 95%, más o menos. ¿Por qué no del todo? Simplemente por lo que acabo de decir, algunas cosas todavía por ley se tienen que seguir documentando y archivando en papel. Y esos números como tal no son oficiales,
porque decía que cuando empezó a hablarse de transformación digital, la gente tendía a relacionarlo con sí, ya digitalizar significa no usar papel. Y a nuestro director general eso como que le causaba mucho ruido, era un conflicto, porque lo que estaba sucediendo es que la gente entonces no entendía qué era transformación digital. Y transformación digital no es nada más eliminar el papel. Entonces creo que eso nos llevó a no hacer tanto foco en ese impacto en temas de sustentabilidad, que sí lo hay, porque recién hablábamos de, pues sí, se deja de usar papel y por ende consumes menos cartuchos de tóner, y aún y que nosotros tengamos convenios con las empresas los fabricantes que nos proveen las impresoras de reciclaje de toners y todo eso, pues no lo tenemos detalladamente medido. Sí. Pero hay otras acciones, no sé si quieres compartir, Carlos, en temas de sustentabilidad que estamos haciendo, y va más allá incluso de lo digital. Claro, Claudia. Fíjate que Crisis Muguerza tiene una característica muy, muy peculiar. Desde que nos vamos a nuestra misión, que es extender el ministerio sanador de Jesucristo, desde que revisamos nuestro mapa estratégico, tenemos varios elementos que se relacionan con, o bueno, que se pueden considerar como estrategias de responsabilidad social empresarial. Pero cuando iniciamos este camino y cuando empezamos a hacerlo, lo empezamos a hacer con una intención de que es lo correcto hacerlo. Es lo correcto cuidar a nuestros pacientes adecuadamente, es nuestro correcto utilizar elementos de calidad y de seguridad del paciente, es lo correcto ser responsables con nuestros residuos. Pero lo hicimos por un tema de que es correcto, no necesariamente con esa visión de responsabilidad social empresarial. Ha sido un tiempo para acá que empezamos a voltear y a revisar estos temas y a ponerles ese enfoque, como bien dice Claudia. Iniciamos con una transformación digital. Como secundario, como derivado, utilizamos menos papel, pero el enfoque es meternos a la digitalización, es meternos a una transformación. Lo mismo sucede en los hospitales. Sabemos muy bien que los hospitales son algunas de las industrias con mayor legislación que existe en el país. Tenemos una ley general de salud increíblemente larga y eso en algunas ocasiones nos amarra de manos para poder hacer que la huella ambiental sea menor. Pero ¿qué sí podemos hacer? ¿O qué a lo mejor tenemos oportunidad? Pues bueno, ver la manera de cómo hacer más eficiente el uso de energía, utilizar dispositivos automáticos para el ahorro de agua, de luz, de ciertos energéticos, el uso de menos papel. En el tema de desechos, pues definitivamente los desechos hospitalarios tienen un manejo totalmente independiente o aparte de cualquier tipo de desecho. Hay algunas situaciones, unos insumos que nos piden que sean desechables sí o sí, y pues bueno, se tiene que hacer, pero hay que manejar de manera responsable ese tipo de desechos. Entonces, esta evolución que ha tenido la empresa ha sido muy, muy peculiar, porque hay cosas que por ejemplo, en esta pandemia, fue muy interesante ver cómo la indicación del director general fue, oye, pues todos estamos en situación económica precaria. ¿Cómo estamos con como nuestros proveedores? ¿Les debemos, no les debemos? Págale a los que les debemos. Ellos también necesitan recursos, ellos también necesitan ese dinero fluido para poder solventar nóminas, solventar todo. Entonces, esos temas no se hacen no se hicieron con esa perspectiva, sino pues hay que hacer lo correcto y hay que ayudarnos entre todos. Y poco a poco hemos entrado a ese juego y a esa dimensión también muy, muy importante e interesante. Me encanta más porque es entonces parte del ADN de Christus, ¿no? Más que etiquetarlo responsabilidad social, es el ADN que tienen en la organización. Entonces es más padre porque se vive. Totalmente. De hecho, recién que Carlos hablaba, me acordaba que por Conecta Salud, como éramos tantas personas y no, en la última etapa estuvimos en el Hospital Sur,
el estacionamiento no se daba abasto para tanta gente adicional. Entonces rentamos enfrente del hospital un edificio para estacionamiento. Viene la pandemia, todos dejamos de ir y el tema fue, pues tenemos un contrato que todavía no se termina con el dueño del edificio, del espacio de estacionamiento, no lo estamos usando, ¿podemos cancelar el contrato? Y precisamente lo que acaba de decir Carlos, nuestro director general dijo, no, terminemos el contrato y se lo pagamos. Un espacio vacío y lo continuamos pagando. Que uno diría, pues no, eso no, porque no, pues estoy pagando algo que no consumo. Pero sí, esta realidad nos estaba afectando a todos de igual manera. Así, 100% de acuerdo con lo que dice Carlos. ¿Cuáles crees que son los siguientes pasos? ¿Cómo crees que pueden seguir mejorando en esta parte de que nos ayuda, pues, tanto a ustedes como empresa, a sus pacientes, sus clientes y a nuestro medio ambiente? ¿Qué es lo que sigue para Christus Muguerza? No sé si quieres comentar algo, Carlos. Sí, creo que el siguiente paso que tiene, y lo que dices, Claudia, es muy, muy cierto, es nuestro ADN. Y tener un director general que comparte estas iniciativas y lo hace porque es lo correcto, te hace el trabajo y te hace el que vayas día a día a la oficina muy fácil y muy gratificante sobre todo. Creemos que el siguiente paso que sigue es amarrar todos estos cabos que por ahí hemos encontrado y empezar a medir nuestro impacto positivo que tenemos tanto en nuestra comunidad como internamente, y ese impacto hacerlo de manera transversal y que realmente tenga efecto en toda la cadena de valor Christus Muguerza. Desde actividades que hacemos, porque digo, comercial aparte, se invierte en inversión social. Christus Muguerza anualmente realiza cerca de 140 millones de pesos que se va a iniciativas de responsabilidad social, tanto educativas como de salud comunitaria, como de atención médica a pacientes de bajos recursos. Entonces, ¿cómo estos 140 millones poderlo impactar en cada uno de los elementos? Desde nuestros accionistas y nuestros directores que también se metan, que ya están en la jugada, pero bueno, vamos a enrolarlos un poco más. ¿Cómo seguimos impactando a nuestros proveedores y meterlos a esta jugada para que el impacto sea aún mayor? Nuestros colaboradores que sientan ese sentido de pertenencia y de orgullo de esta empresa, pacientes y nuestra comunidad externa. Creo que ese es el siguiente paso. Medir lo que no medimos, no lo podemos mejorar, entonces tenemos que empezar a medir, tenemos que empezar a ver cómo se está reflejando esa inversión social y seguir trabajando para que todos estemos enrolados en esta cultura. Muchas gracias por compartirnos. Y bueno, no sé, ¿alguna reflexión final que quieran compartirnos antes de cerrar? Pues Claudia, desde Carlos. el punto de vista, empezamos hablando de temas de transformación digital y luego ya nos volvimos más a un tema cultural que no deja de ser transformación de las personas. Insisto en eso, la tecnología pasa a ser secundaria completamente. Sería seguir picando piedra. Hemos hecho mucho y creo que hoy pudimos compartirles un pedacito de todo ese mucho. Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer. Entonces, en los siguientes pasos es continuar por ahí, seguir trabajando muy, muy de cerca con las personas. Las personas son las que marcan la diferencia, esa cultura la hace la gente. Entonces, pues la reflexión es seguir estando cerca de las personas para lograr ese cambio o lograr ampliar y seguir por el camino del cambio. Creo que definitivamente lo que dice Claudia es una total realidad. La unión hace la fuerza. Cuando nos juntamos dentro de la empresa, cuando tenemos aliados y alianzas intersectoriales que nos ayuden a generar un impacto positivo en nuestra sociedad, creo que vamos a llegar más lejos. Creo que las empresas actualmente somos los que tenemos que generar ese impacto positivo.
Si todavía nos quedamos con esa idea antigua, pues es que eso es del gobierno y que se encargue el gobierno, o que se encargue las ONGs. No vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que entrarle todos a la jugada y ver cómo esta cadena de valor y ver cómo este triple impacto positivo que pueda hacer empresa, ONGs y comunidad, potenciarlo hacia todos. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos y a Claudia por este compartir tan valiosísimo, esta experiencia. Definitivamente la sustentabilidad es algo que es un reto, ¿no? Y que todas las empresas tenemos que seguir trabajando y cooperando, como ustedes dicen, desde la persona, en todos los niveles de gobierno, ¿no? Hacer sinergia con aliados, con personas, con organizaciones, ¿no? Como Christus Muguerza lo ha estado haciendo en los últimos, pues podemos decir más de 150 años, ¿no? desde que inició Christus. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por todo este valioso tiempo, compartir. Y bueno, pues gracias también a nuestro equipo que vamos a seguir trabajando para seguir impulsando este tipo de conocimiento, ¿no? De empresas, de la mano de nuestra universidad. Pues muchas gracias a todos y a todas. No, gracias a ustedes por invitarnos y mucho éxito a todos ustedes. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.